Bueno, como sabemos, el conflicto político comercial eh, sobre más que nada el sistema de balance geopolítico, económico y social que hay entre los grandes bloques orientales, en su mayoría las potencias como China y Rusia, en contra de Estados Unidos y la Unión Europea, son más que nada por ideologías de su forma de ver el mundo y el sistema que quieren imponer. Y la mayoría de conflictos suceden cuando no llega a un acuerdo, lo cual es muy recurrente en la actualidad y en lo largo del tiempo que ambas potencias no lleguen a un acuerdo. Esto crea confusiones y conflictos en el mundo y también separación y división en los mecanismos más que nada de economía internacional y el orden mundial. Por lo tanto, hay que mencionar que las grandes decisiones que se tomen entre ambos bloques afectan no solo a las potencias a su alrededor, sino a todo el bloque. Como podemos ver acá en el Perú, el bloque occidental afecta si se cierra el mercado de petróleo de Rusia, el precio sube, o si se abren nuevos conductos de gas, el precio baja, o si China deja de comprar al Perú por ser un bloque occidental, también se ve muy perjudicado. Entonces, todos estos temas de conflictos de intereses afectan al mundo en general y a los países en su desarrollo, más que nada, no solo en países latinoamericanos, sino países como el continente africano y de Asia. Y bueno, es importante eh, en la industria de la agricultura, importante que los grandes países de la industria sigan en buenos términos y lleguen a acuerdos, eh, que es muy poco probable, pero se trata de establecer paz en un orden mundial y que las grandes potencias lleguen a un acuerdo y siempre estén en, en mutuo acuerdo y paz, para de esta forma seguir en desarrollo a nivel mundial. Como se sabe, el conflicto comercial Rusia y China, la guerra contra Ucrania, junto a las condiciones meteorológicas extremas debido al cambio climático y a la conmoción económica causada por la pandemia, la COVID-19, representan un desafío a largo plazo para la sociedad internacional que puede provocar, como primer escenario tenemos a la crisis alimentaria. La ONU advirtió que los niveles de hambre en todo el mundo han alcanzado un nuevo máximo. Como segundo escenario tenemos a la recesión mundial. La recesión mundial provocada por la subida de precios a nivel internacional y el ajuste de las políticas económicas. Ante la continuidad de la guerra, los hogares con menores ingresos de todas las regiones del mundo se verán afectados por el alza de precios de los alimentos y el combustible, incluyendo América y el resto de Asia. Según la UNTAC, la economía mundial se ralentizará al 2.2% en el 2023. Y como tercer escenario tenemos la ralentización del sector agropecuario por la reducción de fertilizantes. Esta prolongada reducción de suministros de fertilizantes hará que el sector agropecuario se ralentice debido al aumento de los costes de cosecha y procesamiento de alimentos. Bueno, con respecto al impacto en el desarrollo del Perú, los escenarios como la crisis alimentaria mundial ocasionada por el incremento de las restricciones del comercio mundial han puesto en evidencia un sistema alimentario tan desigual e injusto que tiene el Perú, ¿no? Muchos puestos de trabajo de las personas que se dedican a la agricultura están en riesgo. Actualmente los agricultores poseen muchos problemas de productividad, acceso a servicios de extensionismo, capacitación, por lo cual ante una crisis alimentaria mundial esto sería una catástrofe. Por eso, para evitar esta gravísima crisis de seguridad alimentaria es necesaria una acción colectiva que sea liderada por gobiernos de países de altos ingresos, ¿no? Agencias multilaterales, instituciones financieras que fomenten la dependencia de las exportaciones de alimentos y el aumento de la producción local en países de bajos recursos, como es el Perú. En el escenario de la recesión mundial, debido al aumento de los precios de alimentos y combustible, se evidencia, según COMEX, el desempeño de las importaciones de los productos alimentarios, que el volumen ha disminuido, pero el valor ha incrementado. O sea, estamos comprando menos a un precio mucho mayor. Y el alza de los precios de la energía, de los combustibles en sí,
afectando en los costos de la producción y de los servicios a lo largo de las cadenas agroalimentarias, originando un debilitamiento, ¿no?, en el sistema. Y por otro lado, con respecto a la ralentización del sector agropecuario por la reducción de los fertilizantes, ello ha ocasionado una disminución en las agroexportaciones peruanas, ¿no? Se evidencia que el Perú es vulnerable porque depende de las importaciones de los fertilizantes inorgánicos de Rusia. Por ello, esto generaría una pérdida económica al Perú, ya que parte de los ingresos de las exportaciones corresponden al sector agro. Una de las estrategias para mitigar las amenazas es elaborar un mapa de vulnerabilidad de los proveedores. Esto las empresas peruanas deberían hacerlo con el fin de estar atentas ante cualquier incidente y tener una medida de respuesta ante cualquier inconveniente con ellos mismos, con los proveedores, debido a cualquier coyuntura que puede pasar, ya sea que ellos no tengan insumos o que directamente les pase algo a las empresas. Otra es ampliar los mercados en los sectores que se han visto afectados internacionalmente. Acá recomendamos que las empresas peruanas que exportan productos parecidos o directamente los mismos productos que normalmente exportaban los países que ahora tienen restricciones, Perú se acerca a los mercados donde lamentablemente ya no están satisfaciendo sus necesidades y nosotros vayamos y para agarrar un poco de ese porcentaje del mercado. Así pueden aumentar su cartera de clientes y en un futuro que puedan seguir en esos países con esos mismos clientes o que aumente su clientela. También en este contexto que el sector agrícola ha sido el más afectado por la coyuntura internacional, recomendamos que las entidades del Perú brinden un apoyo mediante la inversión en realizar estudios, que apoyen en la productividad y eficacia en el uso de los insumos, con el fin de ahorrar costos evitando consumir de manera desproporcionada los insumos que se importan y los cuales han estado escasos estos días. Por ejemplo, uno de estos estudios puede ser la calibración de los suelos de cultivo, lo cual permitiría que se ahorre mucho en fertilizantes. Otras estrategias para implementar sería aprovechar que se han reducido las restricciones de importación, como algunas exigencias fitosanitarias para algunos productos en la Unión Europea y en China, como por ejemplo los cereales y algunas frutas. Este es un perfecto escenario para empezar a exportar hacia estos destinos. También para mitigar la escasez de fertilizantes, se sugiere que se adquieran los fertilizantes en volúmenes de agregados, es decir, comprando en grupos grandes. También reducir la cadena de comercialización para que los insumos lleguen directamente a los agricultores. Y por último, tratar de buscar otras alternativas, como ya se está haciendo en otros países, que es el uso de bioinsumos. También otras estrategias ante el alza de los precios de la urea, que es uno de los fertilizantes más usados en nuestro país, se debe prever el abastecimiento de esta. Según el Midagri, podríamos importar hasta 5.000 toneladas mensuales de Bolivia y 45.000 toneladas de urea de Estados Unidos. Y bueno, por último, el proyecto del complejo petroquímico de urea y amoníaco, que es en San Juan de Marcona, en Ica. Este proyecto se presentó en el año 2010 y no ha sido desarrollado. En este complejo se producirían estos fertilizantes, los cuales no solo beneficiarían al Perú, sino también convertiría al país en un potencial exportador de estos fertilizantes para América Latina y el Caribe. Y de nosotros ya no tendríamos que depender únicamente de las importaciones, y como en este caso. Respecto a las políticas fiscales, de acuerdo a Jean-Marc Fournier del Fondo Monetario Internacional, es importante que los países prioricen la protección de las poblaciones más vulnerables que se han visto impactadas por la crisis de materias primas, producto de las guerras. En ese sentido, el Estado peruano debe seguir las siguientes políticas fiscales a recomendación del Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, tenemos el apoyo fiscal a los más afectados por la crisis, esto producto de la inflación, el incremento de las tasas de intereses, el alza de precios que impactó en los precios de combustibles y alimentos, entre otros. Algunas recomendaciones son los fondos monetarios a población vulnerable, exoneración de IGB a ciertos alimentos en la canasta básica, programas de empleos y bonos familiares en UNGOP. En segundo lugar, tenemos el enfoque en el gasto, así como el incremento de los ingresos para disminuir los riesgos.
Para esto es necesario que se controle la información de ingresos y gastos ejecutados en los presupuestos. Y de acuerdo al Instituto Peruano de Economía, se necesita alcanzar un gasto público más eficiente, dado que durante la pandemia se entregaron los bonos a ciudadanos que no lo necesitaban. Asimismo, es importante que se deriven a las partes más afectadas, como la inversión pública, es una opción que se debe considerar siempre y cuando se fortalezca la gestión del gasto público. Y por último, tenemos la composición de las reservas de materias primas por parte de los importadores peruanos, de esta manera que se pueden aprovechar el incremento de los productos de la venta internacional, así como contrarrestar la inflación. Y de acuerdo a la BBC, esta última puede perjudicar las posibles ganancias comerciales. Con respecto a la pregunta sobre cuál debería ser el rol de la academia en el Perú, en el contexto que estamos analizando en el trabajo, decidimos tomar como tema de discusión los escenarios planteados a futuro, por los que los principales puntos y posiciones discutidas se basan en la crisis alimentaria mundial, la ralentización del sector agropecuario por la reducción de los fertilizantes y la recesión mundial. Temas que han sido ya desarrollados detalladamente con anterioridad por mis compañeros, donde tenemos una posición igualitaria ya que consideramos que el rol de la academia en el Perú debería ser el de realizar un estudio o investigación de lo ocurrido con anterioridad en estos temas, no solamente en el Perú, sino en otros países, para poder conocer de qué manera afrontarlos o analizar qué puntos son los que faltó para poder superar dichos acontecimientos. Asimismo, toda esa información también valdrá para poder conocer de qué manera concluyó, cómo afectó, cuánto tiempo duró o cuánto tiempo se mantuvo vigente cada escenario respectivamente. Del mismo modo, se debe contar con un análisis previo para poder designar un financiamiento adecuado para cada caso mencionado, el cual pueda aportar un soporte para cada posible suceso, donde podamos evitar así un desequilibrio económico inesperado. Finalmente, el papel de la academia en el Perú debe brindar información y acciones que aporten en el desarrollo del país y ser un apoyo ante situaciones imprevistas. Conclusiones. Los conflictos internacionales entre las grandes potencias mundiales se suelen dar muy a menudo debido a diferentes factores o conflictos en desacuerdo. Eso perjudica directamente a países que se encuentran en diferentes bandos. Como sabemos, el Perú geográficamente pertenece al bloque occidental, pero depende mucho de los países orientales como principales compradores internacionales. Asimismo, eso tiene un gran papel en el mercado internacional y como su presencia beneficia a los países en bajo desarrollo del bloque occidental. Por otro lado, tenemos el conflicto político-comercial entre Rusia y China contra el bloque occidente, ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sector agrícola peruano ante una crisis alimentaria, en donde no solo se debería afectar la balanza comercial agraria, sino también la agricultura familiar. Recomendaciones. Se recomienda enfocar el gasto para poder incrementar todos los ingresos para poder disminuir los riesgos y poder así controlar los ingresos y gastos. Además, se debería realizar una recomposición de las reservas de algunas materias primas por los exportadores peruanos para poder aprovechar un incremento de los productos para la venta internacional y poder contrarrestar la creciente inflación. Además, se recomienda tener siempre un estudio continuo y constante de la situación actual a nivel mundial para poder estar preparados ante cualquier cambio económico, social y político que pueda afectar al Perú, ya que al tener un conocimiento previo ayuda a la formulación de estrategias de manera más amplia. Y por último, se recomienda que las empresas peruanas también tengan planes de contingencia, como el mapeo de la vulnerabilidad de los proveedores, con el fin de poder mitigar el impacto que un conflicto global pueda volver a tener con las empresas.